Hola, pues muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Felísima. Yo soy Talia Yael y estoy muy contenta porque me invitaron a presentar un libro, pero más que a un libro, a una persona que me siento muy orgullosa, y no es porque sea mi amigo, pero me siento muy orgullosa de formar parte de la generación de Diego Cristian Saldaña. Nosotros fuimos juntos a la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Y para mí es muy grato saber que existen personas como tú, Diego, y que me siento muy orgullosa de poder conocer tu trabajo. Y estamos aquí para presentar un libro, pero pues Diego ha hecho muchísimas cosas, tiene una maestría en estudios del performance por la Universidad de Nueva York, o sea, es un niño genio este muchacho. No. Y estoy muy contenta, bueno, no, es muy trabajador, la verdad, pero estoy muy contenta de presentar este libro que se llama Tiene la noche un árbol, que fue ganador del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2019. Y pues antes de empezar a hablar de la novela, no sé si te quieras saludar, pero voy a... Pues también, sí, me da mucho gusto también platicar con Yael, porque justo nos une una cuestión no solamente de que los dos escribimos. Yael es también premio de dramaturgia Mancebo del Castillo 2019, ¿no? Y pues no solo nos une esa afinidad por escribir, sino también una cuestión amistosa. Entonces me emociona mucho porque hemos tenido otras presentaciones del libro y creo que es un poco diferente poder platicar con más confianza. Entonces me da mucho gusto también ya. Pues gracias, Diego. Y pues antes de empezar, como hablar un poco de la novela, y que yo recomiendo mucho que la consigan y la lean, quisiera saber cómo es que Diego conoce el futuro. ¿Y qué sigue, Diego, después de esta pandemia? Um, no sé qué sigue. Digamos, la novela en un punto como que tiene una premonición. Bueno, el personaje tiene premoniciones cada noche cuando sueña del día siguiente, y en algún punto el personaje tiene una premonición sobre una pandemia. Y esta novela se publicó en diciembre del 2019 y pues ha sido como un detalle curioso que se ha comentado mucho, que de parte de los lectores, pues, que hay como una especie de premonición en la ficción y una premonición en la realidad. Y esa pregunta a mí se me hace bien, pues, padre, porque siento como que realmente no es tan fortuito que haya que las premoniciones ficcionales de pronto ocurran en la realidad o tengan una contraparte, una forma de existir en la realidad, porque creo que si yo escribí eso en su momento es porque esa posibilidad estaba rondando desde hace ya varios años. La posibilidad de una enfermedad que tuviera las consecuencias globales que tiene la que estamos viviendo. Entonces, creo que por una parte es de este tipo de situaciones no ocurren de la nada. O sea, hay cosas que las van prefigurando, las van preparando, y que con cierta intuición uno puede más o menos inventar lo que va a suceder y quizás no estar tan lejano a lo que pasa. Pero por otra parte también creo que hay algo ahí que tiene que ver con la creación de sueños, y en la creación de sueños también como la creación de futuros, que es algo que a mí me interesa mucho como temáticamente de la novela. O sea, la pregunta de por qué es que soñamos ciertas cosas y cómo esas cosas que soñamos terminan por definir nuestra vida. Y pareciera que esos sueños son así, ¿no? Como arbitrarios, o sea, como que uno no los decide, pero también podríamos pensar que sí, que incluso hay cierto grado de movimiento en lo que decides soñar y lo que decides no soñar. Y entonces la pregunta grande es ¿por qué lo sueñas? O sea, obviamente no es solo porque digas, yo voy a soñar esto. O sea, hay muchas cosas confluyendo, pero sí creo que es una pregunta difícil, importante. ¿Por qué soñamos esas cosas? O sea, ¿por qué soñamos escenarios de violencia? ¿Por qué soñamos escenarios
de pandemia, porque soñamos escenarios de caos, ¿no? Porque no soñamos otro tipo de cosas. Pero esa es como una breve idea de lo que me preguntas, sí. Sí, pues para los que no conocen la novela se divide en dos partes, ¿no? En una parte vemos este juego de ciertos, bueno, está el personaje de Felipe, que se da cuenta que tiene sueños premonitorios, ¿no? Entonces lo que sueña de repente empieza a ocurrir en la vida real, ¿no? Y otra parte que es más contemplativa, que sí tiene que ver igual con otros tres personajes, ¿no? También hay un Felipe, bueno, Philippe Anselmo, y también más viejo, más grande, que parece al principio, bueno, lo que me llama mucho la atención es que al principio parece otra novela distinta, ¿no? No alcanzas a entender la relación salvo por el nombre, ¿no? Pues tienen un nombre que se parece y sientes que en algún momento podrá pasar algo, pero te empieza a llevar por caminos muy interesantes. Hacen un viaje estos tres personajes en la segunda parte de la novela. Hacen un viaje de Texas hacia México, ¿no? Llegan hasta la Ciudad de México. Pero es muy interesante cómo se van abriendo pequeños detalles que hacen que las relaciones de la primera novela con la segunda cobren ciertos sentidos. A mí me gustó mucho esa sensación, ¿no? De los pequeños detalles son los que nos van abriendo los campos comunicativos o los vasos comunicantes. Pero bueno, hablando de esta primera parte, yo estaba me la leí toda ayer, ¿no? Entonces es muy rápida de leer porque es muy agradable el lenguaje y también lo que va pasando tal vez ahorita porque estamos en pandemia, ¿no? Los eventos que va narrando Diego en esta primera parte son muy veloces, muy rápidos y también tienen mucho este juego del ensueño y del campo onírico. De repente es como, wow, o sea, lo que soñamos, hay un momento en el que Felipe se cuestiona, ¿no? ¿Por qué todos mis escenarios son tan violentos, tan fuertes, tan desastrosos, ¿no? No podemos soñar otro tipo de relaciones o otro tipo de vidas. Y en ese sentido yo quería preguntarte, ¿tú cómo te relacionas con tus sueños? O sea, ¿tú tienes un diario de sueños o cómo te relacionas con tus sueños? Para ti, ¿cómo te hablan esos lugares inconscientes? Pues la verdad es que soy muy indisciplinado. En algún punto de mi vida sí me clavé mucho con los sueños y no, o sea, sí llevaba, no como tal un diario de sueños, pero proceso consciente de recordar los sueños. Y bueno, ahí fue que como que encontré todas estas locuras de los sueños lúcidos y los onironautas y como que se puede trabajar lo que uno sueña y tener cierto grado de voluntad en todo un sueño lúcido. Pero la verdad es que últimamente no soy muy, más bien hay momentos, ¿no? Hay como sueños específicos, supongo que como la mayoría de las personas que nos llaman mucho la atención y que nos hacen como enfocarnos en algunas cuestiones de la realidad o preguntarnos, replantearnos lo que estamos viviendo. Ahora no soy muy disciplinado con eso, pero nunca dejo de estar como un poco al pendiente de lo de lo que me puede estar sucediendo en otro nivel. Creo que por ejemplo, ahora que decías lo de porque soñamos el desastre, eh, yo tampoco pienso que eso sea una cuestión como humana, así universal, ¿no? Sino que es más producto de nuestra idea de futuro. O sea, nuestra idea de futuro está ya tan como cooptada que solo podemos imaginar el futuro al que nos avienta el mismo proceso de vida que llevamos. Y es realmente muy fácil imaginar otro. O sea, realmente no es tan descabellado pensar en otras formas. Creo que ahorita estamos viviendo un momento extraño en el que la gente empieza a ser mucho más sensible a otro tipo de necesidades y prioridades. Y creo que eso eventualmente va modificando también nuestra manera de soñar, nuestra manera de acercarnos. Eh, y eso me da mucha esperanza. O sea, es un momento muy difícil, por supuesto, pero me hace sentir algo como muy positivo que en ciertas conversaciones, ciertos espacios académicos, en ciertos espacios de trabajo, haya un interés ya no solo por la productividad, sino por el cuidado, el bienestar y
y cómo está la gente que está pasando, las personas en cada momento. Me desvié muchísimo. Quizás otro comentario que podría ser muy, muy interesante es que cosas de las que están en la novela son cosas que soñé. Y a veces también sucede que uno sueña música o sueña historias y parecía que son las historias de alguien más. Y eso es muy raro. Posiblemente sean las historias de alguien más. Posiblemente alguien más está de alguna manera narrando también a través de tu boca. Y, y no es una persona que está sola, o sea, tú eres una comunidad y lo que estás contando son las historias de muchas personas. Y no sé, creo que algo por ahí, no sé por qué me viene a la mente con tu pregunta. A mí también me llama la atención como esto a lo que se dedica Felipe, ¿no? De la primera parte de la novela, o sea, se dedica como a la cosa de los valores bursátiles, la economía, ¿no? De alguna forma también creo que, aunque parece distinto lo económico del sueño, al final también son probabilidades, ¿no? Y también tiene que ver con la fabricación de posibilidades, ¿no? De que si cae el peso, si cae, todos son, vamos, el dinero en la bolsa es virtual, ¿no? O sea, no es que veamos el dinero, vemos números y sobre eso especulamos o sobre signos, símbolos, ¿no? Entonces también se me hace interesante que haya sido esa la profesión de este personaje, ¿no? Esta capacidad también como de prever y de visualizar lo que va a pasar, ¿no? O sea, los inversionistas, los que se dedican a la economía, tienen una capacidad de imaginación de lo que puede pasar, ¿no? Y ven los números e intentan descifrar si va a caer o va a subir o dónde apostar o dónde quitar, ¿no? Entonces, creo que tiene una relación también el personaje con el que empiece a soñar esto, ¿no? Y como la posibilidad de que tal vez no son tan distintas o tan contrarias, ¿no? Estas dos cosas, no sé qué piensas. Cuando estaba escribiendo, estaba justo pensando en todas esas disciplinas que formalizan el estudio del futuro. O sea que al principio puede parecernos que pensar en el futuro o hablar del futuro y la premonición es una cuestión mágica, ¿no? Así ficticia, totalmente. Pero sí es verdad que hay algunas disciplinas que esto lo formalizan a un grado de que es la base misma de su desarrollo. Y el caso de las finanzas y la economía es muy, pues muy clara, o sea, muy, muy bien conocido, ¿no? Como las bolsas están todo el tiempo especulando y la especulación misma produce capital y entonces hay toda una apuesta sobre el futuro muy deliberada. Pero creo que si hay disciplinas que lo llevan a ese grado de formalidad es porque no es tampoco una cuestión tan, no sé, tan ficticia, que realmente todos estamos haciendo constantemente planes y estamos pensando en nuestros futuros. Y ese pensar en nuestros futuros, por supuesto, no es mágico. O sea, no que yo decida, hoy voy a salir a hacer tal, significa que necesariamente va a ocurrir. Después hay una negociación con la realidad. Pero creo que es parte como de la belleza de la voluntad humana que, sin embargo, puedo orientarlo, ¿no? O sea, no puedo definir lo que va a suceder, pero puedo orientarlo. Y las decisiones que yo vaya tomando van a hacer de mí una persona completamente distinta. Entonces, pues claro, o sea, uno no tiene por qué estar pensando esto todo el tiempo y lo puede llevar como a una crisis existencial constante y más bien sueles trabajar por inercia y como sueles dejarte llevar por tus propias formas de construir tus futuros. Pero creo que sí la novela apuesta por de pronto poderte sembrar esa idea de, a ver, y si de pronto me detuviera y pensara si mis futuros son los que yo realmente deseo, o sea, si quizás mis futuros pueden ser diferentes, si el margen en el que estoy imaginando mis líneas de vida quizás puede ser más grande y no solamente sino algo que me está siendo negado, pero que sin embargo es posible. ¿Y por qué me está siendo negado? O sea, ¿por qué yo no estoy imaginando más allá de esto, no? Quizás estoy siendo muy categórico, estoy seguro que la gente imagina mucho más allá de esos marcos. Todos imaginamos cosas enloquecidas,
pero quizás la invitación es a que esas cosas enloquecidas no nos lo parezcan tanto, sino que nos parezcan factibles, que no sean una locura, que sea, sí, eso es factible, de alguna forma puede existir. Y No sé si me voy por las ramas no, otra no, vez. yo pienso justamente en esto último que estás diciendo, lo conecto mucho con la sensación que me deja la novela, ¿no? Porque de repente parecen, hay como, empiezan estas cosas de las premoniciones de estos sueños, ¿no? Y luego hay cosas que uno va leyendo y dices, claro, podría ser posible, ¿no? O sea, esta sociedad de surrealistas, de esta comunidad de surrealistas que intenta volver a cambiar el mundo a través del sueño, ¿no? Y del impacto del arte, el arte, ¿cómo es? El arte terrorista, ¿no? O sea, que a dónde tendríamos que llegar, que empiezan a fantasear, ¿no? Tal vez si este hombre, si Felipe sueña que matan a los presidentes y a los diputados y a todos los que nos hacen mal en este mundo, tal vez algo pase, ¿no? Y eso es el verdadero arte y vamos a apostar eso. O sea, se me hace súper interesante la postura o las líneas artísticas, ¿no? Pueden ser un poco tal vez medio irrisorias, pero al final también hay un deseo de transformar algo, ¿no? Y un deseo que me parece muy vital, ¿no? Cómo transformar algo y cómo demostrar que a veces el arte ha llegado a, no sé si fracasar, pero sí a quedarse en un lugar muy de no traspasar más, ¿no? O querer, no sé si va a transformar el mundo, pero creo que a veces uno cuando hace las cosas o cuando escribe o cuando sí quiere hacer eso, ¿no? Cuando haces teatro sí quieres que tu obra transforme el mundo, ¿no? Pero, pero lo ves tan imposible o lo ves tan difícil que te quedas como en chiquito. Entonces como que eso también me pareció muy rico de la novela leerla. Creo que hay como una ansiedad en los artistas, bueno, en el arte, del alcance que se tiene. Entonces puede haber un arte contemporáneo como muy caro, muy económicamente caro, que sin embargo tiene un alcance súper mínimo y la gente realmente no conecta con él o conecta con él muy pocas personas. Pero, y a veces eso genera la ansiedad de pensar que no tiene ninguna relevancia, ¿no? Como que realmente su alcance es tan pequeño que cuál es el chiste, ¿no? A menos de que haga cine. Y el cine es un buen ejemplo, porque creo que, por otra parte, las novelas y la narrativa cuentan historias. Y contar historias nos puede como, bueno, a mí me hace pensar en esa otra dimensión del arte, más allá de su esfera económica o más allá de sus ámbitos de distribución, que es algo muy inmediato. O sea, el contar historias es una actividad humana, que es una actividad artística, es una actividad ficcional que todo el mundo realiza todo el tiempo. Las mamás es casi también un trabajo, ¿no? Es casi un trabajo afectivo en muchos casos y pedagógico también a veces. Las mamás, los abuelos, los cuentacuentos oficialmente, ¿no? O sea, como hay distintas entidades que nos cuentan cosas. Y si es tan distribuido, me hace pensar que es necesario en algún sentido. O sea, que si todo el mundo lo hace es porque hay una necesidad de esas historias. Y en ese caso, creo que me metía con los surrealistas para pensar en el sueño, que es una vanguardia que estaba muy interesada por el sueño, pero también para pensar en justo estas vanguardias artísticas que realmente son estudios específicos, ¿no? O sea, que la gente no va a llegar ahí, sino que no, pues vas al museo y entonces en el museo te explican y te cuentan y no sé qué. Y hacer como estas diferencias entre el arte muy legitimado, pero muy distante, y por otra parte esta otra dimensión artística más cotidiana que es solamente el generar ficciones y el contarnos cosas. Y no sé, me gustaría pensar que la novela puede traer esta sensación más bien más cotidiana de que te estoy contando una historia, más parecida al cine que realmente al contarte una historia no te estoy intentando adoctrinar, sin embargo, sí estoy compartiéndote una forma de imaginar y esa forma de imaginar hace mella en tu corazón, o sea, sí te hace desear otras cosas cuando ves una película. Y no sé, ver películas que no te hacen desear lo mismo que todas las demás,
puede ser liberador. Y me gustaría pensar que esta novela o que otras cosas que yo hago te hacen desear cosas distintas a lo que el común de las historias que te cuentan te hacen desear. En fin, no sé si ahí me estoy debrayando mucho. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien. No, sí, creo que está muy cool y me gusta mucho que haya sido estas dos partes. Al principio yo decía, esta parte como que todavía no, me costó trabajo al principio tal vez agarrarle, ¿no? Es más contemplativo, no alcanzaba a entender de toda la relación, pero después conforme va avanzando esta segunda historia de eh, también estos tres personajes, ¿no? En este mundo al que entran, que es México, este viaje que emprenden por México, el, la constante, ¿no? O lo que buscan, esta sensación de búsqueda. Creo que en el primero también hay una búsqueda, ¿no? Hay como un deseo ahí que no se alcanza a llenar del personaje y en estos otros tres personajes también hay una búsqueda y un intentar nombrarse, un intentar encontrar algo, ¿no? Que está tal vez aquí o que está en algún otro lugar, ¿no? Pero me gusta mucho la sensación que causa al final, ¿no? Como a lo largo de la segunda historia. Y sí, yo sentí tal vez esta parte que hablabas hace unos minutillos sobre cierto optimismo quizá, ¿no? Esto primero tal vez puede pasar un poco caótico y un poco rápido y todo es como, no sabes en quién confiar, en quién puedes confiar, ¿no? O sea, quién no te va a dar la espalda o con quién sí aliarte, con quién no. Y en esta segunda parte hay algo muy rico de la espera, ¿no? O de la paciencia. Lo otro es un poco más rápido, ocurre rápido, vas leyendo, bla, bla, bla. Y lo otro tiene que ver con la paciencia o con el aprender a mirar los detalles, los pequeños gestos, eso que nos conecta, nos desconecta con los otros. Eso me hizo muy, no sé, me hizo mucho sentido. Y en función de eso quería preguntarte, ¿cómo es que planteaste estos dos hilos de esta novela, ¿no? Me gusta mucho como tu lectura, yo nunca lo había pensado así, porque justo en la primera novela es que se termina planteando la pregunta de los sueños, de por qué soñamos lo que soñamos. Y la segunda novela efectivamente te hace como alentar todo. La primera novela es muy anecdótica, es muy veloz, es como una trama de acción. Y la segunda es súper lenta y más bien se trata de observar junto con el personaje, es más psicológica, más involucrada con lo que ellos sienten y con cómo se relacionan. Y quizás me gusta esta lectura porque me gusta como cómo se vinculan las dos cosas, ¿no? O sea, quizás ahí hay una respuesta. Yo como lo planteaba, que viene a colación, creo, es en ambos mundos el personaje, el sueño tiene una importancia radical, pero donde el primer personaje sueña con el futuro y tiene premoniciones, el segundo personaje sueña con el pasado y con un trauma y está reconstruyendo ese trauma y quiere de alguna manera revisitar el trauma, pero cambiar los signos, como cambiar la lectura que él tiene respecto a ese mismo momento. Y siento que ahí, pues sí, como estamos yéndonos al pasado, ¿no? Estamos bien hablando, creo, yo estaba pensando en cómo el sueño mismo también es una construcción o reconstrucción del pasado. Desde entonces, como el ciclo del pasado implica o invade los sueños y esos sueños producen un futuro. Pero los sueños mismos son procesos como alquímicos, son procesos de creación y creo que también el pasado es un proceso alquímico. O sea, creo que en esa segunda novela ya hay mucho de cómo reconstruir el pasado, o sea, cómo no quedarnos con la misma narrativa, no pensar que lo que vivimos solo tiene una forma de ser contado, ¿no? A veces, justo ante sucesos traumáticos de nuestras vidas, solemos imaginarlos como una sola cosa y es muy difícil, sobre todo si el trauma es muy cercano, pero con el paso del tiempo, conforme te alejas, empiezas a releerlo y empiezas a poder verlo desde otros lados y esos otros lados también te permiten otros devenires, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me interesaba mucho de esa segunda novela, como esa otra cara de los sueños, esa otra cara de los sueños, sí. Y se me hace padre cómo lo lees tú, o sea, como que eso también tiene que ver con la contemplación o con otro ritmo, con detenerse, con todo va más lento, ¿no? Cuando piensas en el pasado. Sí, y creo que ahí está un poco
la sensación que me dejó, ¿no? O sea, esa especie de pausa para preguntarte sobre lo que miras, sobre lo que piensas o pensabas o piensas de tus relaciones con los otros, las otras, y de tu propia existencia, como que o sea, siento que en la primera parte nunca hay una posibilidad de detenerse, ¿no? O sea, como que va tan vertiginoso que el personaje mismo termina, ¿no? Secuestrado y no alcanza a entender y no alcanza a verbalizar completamente lo que le pasa, ¿no? Como en el interior. Y siento que en esta segunda parte es como ese pequeño escape, ¿no? De poder darte ese tiempo, de ausentarte de ti mismo estando en presente, ¿no? O sea, creo que eso también está muy, no sé, me gustó mucho de la novela. Y estos pequeños detalles que les dan nombres, ¿no? Que no sabes por qué se llaman así las dos partes, ¿no? Cada parte tiene su nombre. No sabes bien por qué se llaman así hasta que aparece el detalle, que tampoco es que te explique, ah, claro, se llama así, porque no, o sea, solamente es un pequeño detalle que te da luz y al mismo tiempo es súper rico que se borre, así como llega el detalle, ¿no? O sea, lo de las las catarinas, y luego este otro nombre de la segunda novela. No sé, como que fue muy interesante también que fueran preguntas, ¿no? Que yo me iba haciendo, ¿pero por qué se llama así? ¿Por qué se llaman así? Y de repente aparece el detalle y dices, no me responde nada tampoco, pero no tendría por qué responderme algo, ¿sí? Sí, creo que sí, cuando yo escribí esta novela estaba jugando mucho con ese misterio personal y también el misterio del narrador. Del narrador, hay muchas cosas que no se explican, que no se dicen, que se dejan a la intuición y hay de esas cosas, hay cosas que yo conozco a detalle, como dentro de mi labor narrativa, ¿no? Que construí, pero que oculté. Pero también me interesa mucho algo que además dice Hemingway, como esas cosas que tampoco uno conoce, o sea, que tampoco tienes por qué conocer, pero son misteriosas y lo sabes y lo respetas. O sea, es como hay un misterio ahí y ese misterio no tiene una sola clave o una sola respuesta y es más rico que yo pueda imaginar distintas claves y que también pueda, creo, como permitirles a ustedes imaginar otras claves y ver qué hay ahí. Eso como ya como que hablando de la labor misma de Ujú. escritura, me parece que es una reflexión que a mí también me ha interesado, ¿no? Y hablando de la novela como de esos múltiples misterios y cómo van conectando con la gente o no van conectando, ¿no? Y es intuitivo en muchos sentidos como lo escribí, y después al tener las devoluciones empiezo como a ser un poco más consciente de muchas cosas. Ujú. Intuitivo es un decir, pero sí, más o menos, ¿no? O sea, como el trance mismo de escribir implica mucha organización previa, pero también como ese es un momento en el que no puedes tampoco controlar todas las partes. Ujú. ¿Y y de dónde nace este deseo de hacer esta novela? O sea, ¿cómo es que empieza la idea y si hay como algún referente, ¿no? Decir, esta fue la frase detonadora o fue un sueño y de repente dije, voy a escribir esto. Pues creo que, o sea, yo esta novela como que hice un primer borrador ya hace un buen tiempo, o sea, y fue una temporada de mi vida antes de entrar al teatro en la que estaba muy involucrado en la escritura. Realmente estaba escribiendo pues cuento y fue la primera vez que quise escribir una novela. No estoy 100% claro, como que no me acuerdo perfectamente como el detalle que lo detonó, pero sé que hubo como varios momentos de ansiedad en mi adolescencia en los que la noche fue un momento difícil. O sea, atravesar la noche era una complejidad. Y creo que ahí empezó como para mí a surgir muchas preguntas al respecto de por qué es el insomnio, o por qué el sueño, o por qué cierto tipo de estados de vigilia extraños en los que no puedes estar ni despierto ni dormido, y qué hay ahí, ¿no? Había mucho interés en eso.
finalmente creo que se complementaron con una serie de aventuras que tuve la oportunidad de vivir siendo muy joven, con compañeros, con gente que me encontré en el camino, y que de alguna manera sí se representan ahí, tanto aventuras literarias, lecturas, cosas ahí enloquecidas que leí, que escuché, tanto aventuras físicas de viajar. ¿Has Eran hecho este otras. viaje? El ¿Viajas de con tus personajes de Texas hasta la ciudad? Sí, sí, como que tuve la oportunidad de en distintos momentos viajar por ciertas regiones Ujú. en coche y eso fue, o en camión, y eso creo que también tiene algo que ver con la parte contemplativa, como la sensación de estar horas enteras viendo un paisaje, que supongo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia y que reconocemos esa extraña sensación como de solo estar ahí, o sea, solo estar viendo los animales, las plantas, cruzar las aves arriba de ti, esperando que te mueras, ¿no? Y que puedan comer de tu cuerpo, y sí, creo que esos viajes también influyeron mucho como imágenes, como sensaciones, lugares muy bellos que hay en la tierra Ujú. y que vale la pena como de pronto a veces descubrir y no destruir. Quién sabe ya cómo sean, ¿no? Yo los vi hace muchos años. No sé si siguen existiendo esas playas. Igual ya están todas contaminadas. Sí, creo que esa sensación en la segunda parte se logra, ¿no? Con este andar y un poco también un andar que a veces puede parecer errado, ¿no? Cuando están en el coche y es por acá y siguen andando y no dan y no dan y entonces como esta desesperación de no encontrar el lugar, pero también como este empuje de decir, tenemos que encontrar, o sea, vamos a llegar a un lugar, vamos a llegar. Y llegan y es muy increíble el lugar, ¿no? Entonces, como esta sensación que solamente creo que puedes entender cuando viajas en coche o en autobús, ¿no? O sea, en el avión pues ya despiertas en un lugar y aterrizas en otro y ya en un segundo, ¿no? Pero Ajá. como poder sentir esta distancia, ser consciente de todo lo que tienes que atravesar para llegar a un lugar, creo que eso está muy interesante de la novela. Y también me gusta de esta segunda parte, que aunque parece que el personaje es igual Philip Anselmo, el viejo, como que todos los personajes, a los tres que hacen el viaje, tienen su lugar, ¿no? Y también Mercedes, ¿no? Que es la nieta, ¿no? Esto que descubre ella y esta posibilidad y este cuestionar también se me hizo muy, muy rico. O sea, yo como lectora también dije como, oh, es muy, sí, como que pude empatizar mucho con esa sensación, ¿no? De dos chicos que se van y que dos hombres que están ahí jugando y que una no encaja en esos lugares porque no le interesa tampoco encajar en esos lugares, pero hay otro mundo, ¿no? Que también está cool descubrir y como este atreverse a esa pequeña aventura afectiva de descubrirse a sí misma, también se me hizo muy rico que no solamente fuera este personaje, sino que sí realmente hubo un espacio para estos dos personajes, sobre todo, creo, la nieta y el abuelo. Creo que ahí también en la reflexión que ha surgido con las lecturas, se me ha hecho interesante como pensar que las figuras femeninas la primera parte se dibujan como un tanto misteriosas y inaprensibles y incluso erráticas en algún sentido, como que no hay un entendimiento cabal de sus motivaciones. Aunque eso no quiere decir que las tengan, ¿no? Pero quiero decir, el personaje nunca no lo muestra. Y se me hace como loco que en la segunda novela yo creo que muy deliberadamente yo me acerqué a la voz de ella, ¿no? A narrar desde el punto de vista de ella. Y creo que de alguna forma eso presta también voz a otros personajes que están antecediéndola. Y en esa justo creo que como que extrañamiento con respecto a el mundo y los hábitos de los chicos. Y en ese sentido, pues también me interesa mucho, mucho saber cómo eso, o sea, para ti esas lecturas, esa mirada femenina mía, pues
cómo se siente, porque yo tengo un cuerpo masculino, pues, o sea, yo tengo un cuerpo de güey y experiencias de güey, perdón por las palabras. Y al final, sin embargo, creo que vale la pena adentrarse en esa feminidad, como supongo para las escritoras y autoras es interesante adentrarse en la masculinidad. Entonces, no sé, quizás no es como una opinión, pero más bien como quizás preguntarte tú cómo vives ese mismo proceso al revés, cuando tú te adentras a tus personajes masculinos. Sí, creo que sí, al final es un viaje que puede parecer distinto, pero al mismo tiempo hay puntos en común, ¿no? O sea, creo que no somos, o sea, que sí hay cosas distintas y las experiencias pueden ser distintas, pero hay puntos que al final son bastante humanos, ¿no? Que tienen que ver con el deseo, con el sentirte rechazado, o rechazada, con el sentir que no encajas o que buscas algo más que lo que piensan que buscas, ¿no? También, o sea, creo que al final son como sensaciones que nos unifican de alguna forma. Y sí, como dices, o sea, en la primera parte los personajes parecían un poco hasta medio superhéroes, superheroínas, de repente como que aparecen y se van, y esta mamá, que me gustó mucho la mamá, ¿no? Un poco errática y que todo le sabe a huevo menos el huevo no le sabe a huevo, el huevo le sabe a pasta italiana y ravioles, y yo decía, ¿qué hay ahí? Que obviamente sí quería conocer más, ¿no? Me parecía asombroso, así como, oh, quiero ser ese personaje, pero, pero también, ¿no? La segunda parte, cuando está esta Mercedes y conoce a este otro chico, ¿no? Mexicano, que siente una atracción hacia eso desconocido, ¿no? Hacia esa otra posibilidad que no es lo que ella acostumbra en su país o con lo que ella ha estado, ¿no? Sino es otra mirada, solamente es como una especie de abismo al que ella puede ir, ¿no? Y al que puede lanzarse y puede ser distinta, ¿no? Y puede nombrarse desde otros lugares. Creo que eso me pareció muy rico en esta segunda parte, ¿no? Que tal vez la primera parte puede parecer un poco más rápida y tiene que ver con Felipe y de repente las chicas son como chicas y ya, ¿no? Pero en esta segunda parte sí hay un trabajo de por qué, o sea, por qué no lanzarse al abismo, ¿no? Cuando ella empieza a tomar decisiones fuera del grupo, ¿no? Y decidir irse y decidir buscar otra cosa, me pareció muy bello. Ahorita estaba pensando como en esa pregunta de por qué la narración es importante en las vidas de los seres humanos. Y siento como que justo pienso ahorita en ese tratar de ponerse en el punto de vista de otra persona, que siempre implica cuando tú cuentas algo, tratar de ser el venadito, tratar de ser la hormiga, tratar de ser el otro, ¿no? Y hubo un momento a mi alrededor yo percibí como que se veía con malos ojos que encarnaras una identidad distinta a la tuya. Una racialización, una clase social o un género distinto a al tuyo. Creo que plantea una buena provocación que es, si te vas a meter en los zapatos de otro, pues hazlo con lo más seriamente posible, ¿no? O sea, intenta realmente entender cómo es vivir la vida en ese cuerpo que nunca has experimentado. Y como que ahorita estaba pensando que me parece una lectura más enriquecedora, que sea una provocación y no una negativa, ¿no? O sea, como decir, claro, sí tenemos que narrar desde los zapatos de otro, no dejemos de hacerlo, pero hagamos intentos más esforzados por entender a ese otro, porque creo que si algo enriquece nuestras vidas de leer o de escribir, o de que nos cuenten un cuento, es ver la vida desde otro punto de vista. Y quizás descubrir algo sobre el mío, ¿no? O sea, lo que le pasó a esa hormiga, quizás tiene algo que ver conmigo, aunque yo no tenga su fuerza, ¿no? O si la tengo, yo qué sé, yo me estoy así súper. Pero que al final sí es el punto, ¿no? O sea, como que creo que sí es un poco el origen del arte, ¿no? Estos momentos de cuando surge el arte que te disfrazas y tienes que encarnar a tu dios o a los dioses, o sea, tienes que volverte ellos, tienes que intentar pensar como ellos, o sea, creo que es necesario, ¿no? O sea, si yo quiero
para cualquier cosa. O sea, si yo quiero hablar de feminismo, quiero escribir de feminismo, pues tengo que leer la otra parte y tengo que meterme, ¿no? A las cosas que más duelen, y a las cosas tal vez que puedo decir, son más machistas, más misóginas, más no sé qué, pero tengo que ir ahí, o sea, tengo que leer eso. Si yo quiero poder decir, ¿no? Creo que necesito, o sea, creo que es parte esencial de la creación, ¿no? Poder no ponerte un límite en ese sentido, como adentrarte y ver qué pasa. Y también es interesante, a mí me parece interesante cuando leo eh, a hombres que construyen personajes femeninos o de mujeres y digo como, wow, es muy interesante lo que puedo encontrar de mí misma ahí. Que es una sensación muy parecida a leer los personajes masculinos de las escrituras femeninas. O sea, y es muy enriquecedor también porque presenta como a veces una así verosimilitud absoluta, ¿no? Es como, pues sí, yo me siento así, o sea, no sé cómo le hizo, pero yo me siento así. Y a veces más bien una mirada distinta. Dicen que 5 minutos, entonces nada más también estaba pensando como que en esta idea radical de la multiplicidad dentro de uno que tú mencionabas, que creo que también me parece muy importante, como creo que la narrativa y el arte es un espacio que se resiste a este discurso de que somos una sola cosa, ¿no? Somos un individuo y como individuos tenemos que estar completamente a nuestro propio servicio, ¿no? Del individualismo a ultranza. Entonces sí, creo que también es un espacio muy importante para entender que somos muchos y muchas y ancestros y muertos y vivos y objetos, no sé, ya, en la locura, ¿no? De pensar de pensarnos muchos, de pensarnos un poco más allá de ser solo una persona, creo que también podemos encontrar mucha riqueza en nuestra vida, sea cual sea, que estemos encerrados en una habitación, pues puesta llena de aventuras. Ay, yo qué sé. Vámonos a explorar el mundo. Exacto. Y Muchas pues, gracias. no, muchas Ajá. gracias a ti, Diego, por esto. Rápidamente, ¿dónde podríamos encontrar tu novela para todos los que quieran? Está en las librerías de Ducal. Se puede pedir en línea para que se les entregue. También, si quieren un ejemplar firmado, me pueden escribir con toda confianza a mis redes, Diego Cristian Saldaña, en Facebook y en Instagram, y a mi correo diegocristiansaldana@gmail.com. También tengo una página de internet idéntica, diegocristiansaldana.com, y ahí también se puede pedir. Está fácil porque tengo un nombre singular, entonces todos los dominios existían cuando los pedí. Pues muchas gracias, Diego, por esta plática tan rica y por encontrarnos, aunque sea así, después de un ratito de no vernos. Y pues muchas gracias por este espacio. No sé si quieres decir algo más. No, gracias a ti, gracias a las compañeras y compañeros de Felisma por invitarnos y por ofrecernos este espacio para platicar eh, en forma con Yael. Un gustazo. Cuídense todos en la vida. Hasta luego. Muchas Abrazos, gracias por a sus casas. escucharnos.